Todo el mundo ama un buen punto de referencia: el Coliseo Romano, la antigua ciudad de Machu Picchu, las pirámides de Giza. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se veían antes, hace mucho tiempo, en los días en que fueron construidos, o incluso en el momento en que fueron cubiertos de hiedra y olvidados por la humanidad? Abróchate el cinturón, porque nos dirigimos a una aventura de viaje en el tiempo a los sitios arqueológicos más grandes del mundo. Nuestro recorrido comienza en América del Sur, en lo profundo de las montañas peruanas. He aquí la ciudad de Machu Picchu. Este es un monumento al ingenio y al poder de la civilización inca. Durante su apogeo, esta se extendió 4.000 kilómetros a lo largo de la costa de América del Sur, desde el actual Ecuador hasta Chile, y Machu Picchu estaba ubicado en su corazón y centro. El sitio histórico se construyó a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar, más o menos alrededor de 1450 a.C. La ciudad cerrada constaba de cerca de 150 edificios hechos de piedra. Los incas lograron construir templos, casas y hasta un complejo sistema de acueductos para regar todo el pueblo. Y sí, hicieron todo eso sin la ayuda de ruedas o cualquier instrumento hecho de hierro. El modelo de vivienda es algo similar a las casas de piedra que vemos hoy en día, con la diferencia de que los incas no usaban cemento para unir los bloques. Sin embargo, encajaban perfectamente uno encima del otro. No solo eso, los incas debieron desarrollar una tecnología antisísmica rudimentaria pero efectiva, ya que en caso de un sismo, las rocas podían sacudirse sin caer fuera de su lugar. Si Machu Picchu se hubiera construido hoy, habría costado más de $70 millones. El propósito del sitio sigue siendo un misterio para muchos historiadores. Teorías sugieren que podría haber sido construido como un lugar ceremonial, una base de seguridad para el pueblo inca o incluso un retiro para la realeza. Lo que sabemos con certeza es que en el siglo XVI, 100 años después de la construcción de Machu Picchu, su población la abandonó. Las raíces de los árboles se apoderaron de la mayor parte del sitio y lo mantuvieron oculto a la humanidad durante más de 4 siglos. No fue hasta el siglo XX que se redescubrió, cuando un agricultor peruano llevó al profesor de la Universidad Yale, Hiram Bingham III, a visitar el sitio. Desde entonces, Bingham y muchos otros exploradores dedicaron sus vidas e investigaciones al estudio de esta maravilla arqueológica. Ahora, la siguiente parada de nuestra máquina del tiempo, la ciudad de Pompeya en Italia. Pompeya ha llenado nuestro imaginario colectivo durante muchos años. La erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo y la destrucción de una ciudad entera no es algo que suceda muy a menudo. Pero apuesto que te estás preguntando cómo se veía Pompeya en su último día. Se necesitaron 18 horas para que las calles, mercados, casas y foros de Pompeya quedaron enterrados bajo millones de toneladas de ceniza volcánica. Gracias a algunos científicos inteligentes, descubrimos que la lava y las cenizas que cubrieron la ciudad en su último día ayudaron a congelarla en el tiempo. A diferencia del hielo, la nube de ceniza no conservó intacta la ciudad, pero a medida que los elementos se desintegraron a lo largo de 2000 años, dejaron vacíos debajo de la tierra. Los arqueólogos descubrieron que si llenaban estos huecos con yeso, la forma de la ciudad enterrada pronto se revelaría. Y eso es exactamente lo que sucedió. Por supuesto, no se parecía en nada a la bulliciosa ciudad de 12.000 habitantes que había existido durante muchos años antes de la fatídica erupción. Pompeya era vibrante y rica. Las ruinas del sitio revelaron que muchas áreas tenían casas impresionantes, algunas con balcones, lo que era un signo de gran riqueza en ese momento. Y lo creas o no, incluso algunas obras de arte sobrevivieron a la erupción. Arqueólogos encontraron frescos y murales bien conservados de criaturas mitológicas, lo que indica que miembros de la alta sociedad vivían allí. Las ruinas muestran que la ciudad incluso tuvo baños termales y duchas hechas con materiales lujosos. Y aparentemente, la gente de Pompeya tenía unos tiendes increíbles. Sí, arqueólogos pudieron ver incluso ese pequeño nivel de detalle en los moldes de yeso que recuperaron del subsuelo. Aún en territorio italiano, encontramos una de las mayores atracciones turísticas del mundo, el Coliseo Romano. Fue construido como un anfiteatro durante el reinado del emperador Vespasiano alrededor del año 70 después de Cristo. No fue hasta el año 80 después de Cristo que su hijo, el emperador Tito, inauguró el Coliseo. El monumento era digno de contemplar, con muros de 48 metros de altura. Tenía más de 80 entradas y capacidad para albergar a 87.000 personas.
todas las clases y grupos sociales eran bienvenidos allí, y esto explica en parte por qué floreció durante tantos siglos. Durante el declive del Imperio Romano, alrededor del siglo VI después de Cristo, el Coliseo comenzó a ser descuidado y abandonado. El monumento fue saqueado y algunas de sus columnas y piedras se usaron para construir infraestructura en otros lugares. Solo queda un tercio del original. Y si es grande ahora, imagínate lo que fue una vez. Grecia fue el hogar de uno de los imperios más grandes del mundo. En su apogeo, literal e históricamente hablando, hace más o menos 2400 años, los griegos construyeron una ciudadela conocida como la Acrópolis. La Acrópolis, que se compone de edificios históricos, es considerada uno de los mayores hitos de la civilización occidental hasta la fecha. Los turistas que visitan hoy la ciudad capital, Atenas, pueden encontrarse con columnas amarillentas y rotas del Partenón, las cuales se alzan en lo alto de una de las colinas de la ciudad. Pero mucho antes, cuando se construyó entre 447 y 432 a.C., el imponente y majestuoso Partenón era puramente blanco, ya que se construyó enteramente con mármol blanco reluciente. Las estatuas del interior estaban hechas de oro. El Partenón era un templo de 23.000 pies cuadrados sostenido por 69 columnas de mármol. Los bloques de mármol más grandes son enormes, con un peso de cerca de 10 toneladas cada uno. Y el hecho más sorprendente es que el mármol no vino de Atenas, sino de un sitio cercano que se encontraba a 16 kilómetros de la Acrópolis, conocido como Monte Pentélico. Intrigados por el origen del material principal para construir la Acrópolis, ¿cómo es que el mundo sigue hablando de una estatua que solo existió durante 54 años, hace más de 2000 años? ¿Qué hizo que esta impresionante construcción antigua fuera tan especial que todavía hablamos de ella? Me estoy refiriendo al Coloso de Rodas, por supuesto. Se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con la Gran Pirámide de Giza o los Jardines de Babilonia. Hay muchos misterios en torno a esta antigua estatua, pero primero veamos algunos de los datos, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que los rodios decidieron comenzar el proyecto una vez que terminó el asedio macedonio sobre su isla. En otras palabras, era su forma de honrar a los poderes superiores por su victoria. Utilizando gran parte del material dejado por los macedonios, comenzaron la construcción del coloso, que se estima que tomó alrededor de 12 años. La mayoría de las descripciones contemporáneas del monumento coinciden en que medía unos 32 metros de altura. Solo para comparar, la Estatua de la Libertad mide 46 metros. Puede que no parezca mucho, quiero decir, la Estatua de la Libertad está clasificada en el puesto 52 de las estatuas más altas del mundo. La campeona aquí sería la Estatua de la Unidad en la India, que se yergue orgullosa a la asombrosa altura de 182 metros. Pero para la antigüedad, eso era todo un logro. Entonces, ¿es la altura similar la única conexión entre el Coloso de Rodas y la Estatua de la Libertad? Pues no. También sabemos que a la Estatua de la Libertad se le suele llamar Coloso Moderno, ya que ambos monumentos fueron construidos como símbolo de liberación. Incluso hay una placa colocada dentro del pedestal de la Estatua de Nueva York, inscrita con el primer verso de un soneto: el nuevo Coloso, no el gigante de bronce de la fama griega. Para construir esta enorme estatua del Coloso, necesitaron una gran cantidad de bronce. Algunos registros antiguos cuentan que se usaron de 12 a 13 toneladas de bronce. Incluso para los tiempos modernos, eso es mucho. En aquel entonces dijeron que era una operación que involucró a la industria del bronce en todo el mundo. El hombre encargado de darle vida a la estatua fue el escultor Cares de Lindos. Toda la construcción se llevó a cabo entre 294 y el 282 a.C., pero desafortunadamente, Cares nunca pudo ver el resultado final. No sabemos con certeza por qué sucedió, pero algunos registros afirman que la construcción del Coloso de Rodas lo llevó a la bancarrota, ya que no pudo estimar con precisión los costos de la enorme estatua. Pero no lo culpo, nadie había hecho algo de ese tamaño antes. Sin embargo, no sabemos con certeza cómo fue posible construir una estatua tan grande en esos días. No tenían ninguno de los equipos que tenemos hoy como excavadoras o elevadores. Algunos registros antiguos afirman que tuvieron que inventar un método completamente nuevo para construirla. Todo se hizo en el lugar, ensamblando pieza por pieza. Supuestamente dividieron la estatua en muchas secciones diferentes, y la primera que se construyó fue la de los pies. Una vez terminada cada sección, se colocaban enormes montículos de tierra a su alrededor para poder continuar trabajando en la siguiente.
Sin embargo, estos registros se realizaron más de 100 años después de que se terminó el Coloso, por lo que no podemos saber cuán precisos son. En esos 12 años se trabajó contrarreloj para construir el Coloso de Rodas. Comenzaron con una base de mármol blanco que colocaron a los pies de la estatua. Luego continuaron con una especie de esqueleto de hierro al que le agregaron las placas de bronce. Pero ¿por qué eligieron el bronce? Fue por razones prácticas, ya que el bronce es más fuerte que el hierro y además soporta condiciones climáticas extremas. Si lo piensas bien, la estatua estaba ubicada bastante cerca del mar, por lo que el aire que la rodeaba habría sido bastante salado. Es por eso que necesitaban hacerla de un material bastante resistente. ¿Y qué hay de la ubicación? Bueno, eso es algo que también ha estado en debate durante mucho tiempo. Los investigadores inicialmente creyeron que la estatua se encontraba con una pierna a cada lado del puerto de Mandraki, uno de los muchos que había en la ciudad de Rodas. Por imponente que pueda parecer, probablemente no era cierto. En primer lugar, eso significa que el puerto debería haber estado cerrado durante toda la duración de la construcción, lo que no parece coincidir con todos los demás registros. Es más, cuando la estatua se derrumbó, tendría que haber bloqueado la totalidad del puerto, algo que no aparece mencionado en ninguna parte. En la actualidad, se cree que lo más probable es que haya estado en el lado este del puerto de Mandraki, o tal vez incluso más hacia el interior. Pero, ¿qué pasó con esta impresionante estructura? ¿Realmente no queda nada de ella hoy en día? ¿Y por qué sobrevivió solo 54 años, ya que tomó tanto tiempo construirla y era tan importante para Rodas? Pues bien, por muy admirado y valorado que fuera el Coloso para los griegos, un terremoto se lo arrebató. La historia cuenta que debido al movimiento de la tierra debajo de ella, la estatua se partió en las rodillas y quedó completamente tendida en el suelo. Sin embargo, siguió siendo admirada durante siglos. Los rodios se negaron a reconstruirla porque lo consideraron una señal y no se atrevieron a interferir en el destino. A mediados del siglo VII, habían quitado por completo lo que quedaba de la estatua. La leyenda dice que se necesitaron unos 900 camellos para sacar todo el bronce del lugar. ¿Y cómo era el aspecto del Coloso? Pues también es parte del misterio. Aunque era un símbolo de orgullo regional por mantener su independencia, no utilizaron imagen alguna de la estatua en las monedas, algo que era muy habitual. Algunos historiadores del arte piensan, sin embargo, que el Coloso era similar a otras representaciones del mismo personaje mitológico, una figura masculina de cuya cabeza salían rayos de luz. La posición de sus manos también sigue siendo objeto de debate. Se dice que el Coloso podría haber estado sosteniendo una antorcha. Tampoco sabemos si sus manos apuntaban hacia abajo o si el brazo derecho estaba levantado, como en ciertas representaciones de la mitología griega. Bueno, ya no tenemos al Coloso original para admirar, pero hay algunos planes para reconstruirlo. Un grupo de arquitectos europeos tiene la intención de hacer una versión del siglo XXI de la antigua estatua. Se planea que esta nueva construcción sea de 150 metros de altura. Podría utilizarse como un centro cultural en combinación con un faro. Para que no tenga el mismo destino que su antepasado, estos diseñadores tienen la intención de utilizar toda la tecnología moderna que tengan a disposición. En primer lugar, planean cubrir todo el exterior del moderno Coloso con paneles solares para que el enorme edificio tenga suficiente electricidad. También utilizarán recursos modernos para asegurarse de que los terremotos y las fuerzas del viento no vuelvan a afectar a la enorme estructura. Para hacer eso, planean construir la estatua como una estructura de trípode, compuesta de 2 piernas y un tercer pilar de soporte, construido a partir de la faja que cubre el brazo de la estatua y que toca el suelo. También piensan colocar un pesado soporte de acero alrededor de la base como contrapeso. Incluso idearon un sistema de suspensión que permitiría que el Coloso se moviera hacia adelante y hacia atrás, haciéndolo un poco más flexible y capaz de resistir todas las condiciones climáticas. Sin embargo, los costos de este proyecto son bastante altos, estimados en alrededor de $283 millones. Los partidarios del Coloso moderno son optimistas porque están seguros de que pueden recaudar esa impresionante cantidad de dinero a través de crowdfunding e inversiones privadas. Este verano finalmente decides emprender ese viaje único en la vida alrededor del mundo. La primera parada de esta emocionante aventura es Europa. Comienzas tu viaje en Italia, el país de la pasta, la pizza y el delicioso helado. Ahí está, la mundialmente famosa Torre Inclinada de Pisa. Compras tu entrada e ingresas al monumento. Estás a punto de subir 251 escalones resbaladizos, así que cuidado con tus pasos y no te olvides de respirar.
Las piedras de mármol blanco son asombrosas y de vez en cuando miras afuera y disfrutas de la vista de la ciudad. ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! Has llegado a lo alto del campanario y puedes sacarte todas las selfies que quieras. La Torre Inclinada de Pisa es uno de los monumentos más emblemáticos de Italia. Durante tu ascenso por las escaleras, un guía te dice que en realidad es un edificio medieval. Fue construido entre los siglos XII y XIV y tardó más de 200 años en terminarse. Y en caso de que te preguntes si siempre ha estado inclinada, puedo decir sin lugar a dudas que sí. Una vez que se terminó el tercer piso, el campanario comenzó a hundirse. El caso es que el mismo nombre de Pisa proviene de la palabra griega que significa tierra pantanosa. El suelo allí es extremadamente blando, formado por arcilla, barro y arena. Y los arquitectos han estado tratando de salvar la torre desde que la construyeron. En la parte superior del monumento de 56 metros de altura, te tomas tu tiempo para admirar la ciudad. ¿Cuántos tejados de terracota puedes contar? Y si caminas hacia el lado sur, puedes sentirte más cerca del suelo. Esto se debe a que la torre se inclina hacia allí. En un momento se inclinó casi 5,5 grados, y aún así no se cayó. Hoy, cuando visites el monumento, el guía te dirá que la torre se inclina menos. Hace unos años, los mejores arquitectos e ingenieros del mundo hicieron unas obras junto al edificio para evitar que se derrumbara. Cavaron varios túneles y sacaron más de 38 metros cúbicos de arena de debajo del lado norte de la torre. Ahora se inclina en un ángulo de solo 4 grados. Entonces, si quieres tomar una de esas fotos clásicas donde estás sosteniendo la torre, más vale que te des prisa. ¿Quién sabe cuánto tiempo seguirá inclinada? Ahora, es momento de que te dirijas a Roma. Esta ciudad es básicamente un museo al aire libre y tienes que comprobarlo por ti mismo. Hace mucho calor, pero tienes suerte. Hoy vas a visitar las termas de Caracalla. ¿Estás listo para una auténtica experiencia romana antigua? Entras por lo que una vez fue un vestuario. Tendrás que usar tu imaginación. Hoy solo verás paredes de ladrillo de 40 metros de altura. Los romanos de todas las clases sociales pasaban 1 hora o 2 en los baños todos los días. Venían después de un largo día de trabajo o antes de la cena. Los complejos de baños, como este, solían ser gratuitos, pero había que pagar una tarifa de admisión. Al salir del vestuario, los visitantes se detenían en una habitación climatizada, donde recibían aceite y masajes exfoliantes. Luego, algunas personas se dirigían a uno de los 2 patios de ejercicio. ¿Puedes ver lo amplios que eran? Aquí había elaborados pórticos de mármol y aún se pueden ver algunos fragmentos del piso de mosaico. Si deseas algo más intelectual, puedes detenerte a escuchar a un filósofo o visitar una de las bibliotecas. Ahora hemos llegado a la sala más impresionante, un caldarium. Era una habitación circular llena de vapor caliente que tenía 35 metros de diámetro. No tenía 1 o 2, sino 7 piscinas climatizadas en su interior. Por encima de tu cabeza habrías visto una magnífica cúpula sostenida por grandes columnas de granito. Toda la estructura estaba ricamente decorada con mosaicos de vidrio multicolor y el más fino mármol blanco. El complejo también albergaba una piscina cubierta de tamaño olímpico con agua hasta la cintura. Hoy en día solo se pueden admirar algunos muros rojizos de ladrillo y hormigón. El emperador Caracalla, como muchos otros gobernantes romanos, construyó el megacomplejo y seguramente hizo feliz a su pueblo. Después de un largo vuelo internacional, llegas a Egipto. Prepárate para paseos en camello y frutas secas. Sales de tu hotel al amanecer y te diriges a las afueras de El Cairo. Cruzas el río Nilo hacia la orilla oeste. No olvides tomar fotos. En la distancia ves un enorme monumento. Es la Gran Esfinge de Giza. ¿Puedes creer que se construyó hace más de 4500 años? Una vez que te acercas, ves las grandes pirámides justo al norte de la Esfinge. Notas que, a diferencia de las pirámides, la Esfinge fue tallada directamente en el lecho de roca de la meseta de Giza. Hasta el día de hoy es una de las estatuas más grandes del mundo. Mide 20 metros de altura y 73 metros de largo desde las patas hasta la cola. El rostro de la Esfinge luce un poco golpeado hoy en día, pero según los arqueólogos no siempre se vio así. Una reconstrucción con Photoshop le da un aspecto muy diferente. Como puedes ver, en algún momento la nariz de la Esfinge fue cortada junto con partes de la barbilla. Los científicos creen que la estatua es una representación del gran faraón Kefren.
Por eso, su rostro se parece tanto al de un humano. Justo debajo de los ojos se agregó una línea tallada oscura para representar el delineador de ojos de carbón que usaban los antiguos egipcios. Dato curioso, no se trataba solo de un hábito de belleza, también protegía sus ojos de los rayos ultravioleta. En una región desértica que recibe tanta luz solar, esto podría ser útil. Hasta el día de hoy, los investigadores debaten si la esfinge tenía barba o no. Muchos creen que si estaba destinada a representar a un faraón, lo más probable es que tuviera una barba trenzada que se destruyó por la erosión. Incluso hoy en día se pueden ver los restos de un tocado real en la cabeza de la esfinge. Estos adornos estaban asociados con el poder y la realeza. Ahora imagina que las rayas son azules y doradas. Este es probablemente el aspecto que tenía cuando se construyó el monumento. No hay evidencia de cuánto tiempo tomó erigir la esfinge, pero probablemente fue mucho, ya que los detalles tallados son impresionantes. Si tienes suerte, tu guía podría llevarte a una de las cámaras secretas dentro de la estatua. Si fueran reales y no solo un mito, quiero decir. ¡Ah, las aguas cristalinas de Grecia! Ya sea que llegues en barco o en avión, te espera un verdadero placer. Este es el punto focal de los sitios arqueológicos. Llegas al puerto de Mandraki, pero espera un minuto. No ves ningún monumento alrededor. El Coloso de Rodas no está por ninguna parte. Eso es porque fue destruido hace mucho tiempo. Antes de derrumbarse durante un poderoso terremoto, la gran estatua era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si vieras el coloso en una imagen, probablemente lo confundirías con la Estatua de la Libertad. Bueno, eso en realidad no es una coincidencia. Aparentemente hay una conexión entre ambos monumentos, ya que fueron construidos como símbolos de libertad, y la Estatua de la Libertad a menudo se conoce como el Coloso moderno. El Coloso tenía 100 metros de altura, pero hoy todo lo que ves es un embarcadero de concreto con un gran espacio en el medio. Ahora imagina una estatua de bronce sobre ambos extremos del puente. El Coloso se erigió en el siglo III a.C. y 900 camellos participaron en la construcción. La estatua existió durante 54 años antes de que un poderoso terremoto la destruyera. El sismo golpeó la ciudad con tanta fuerza que todo lo que quedó de la estatua fue un pie muy grande. Aún así, la gente siguió visitando el monumento. ¿Estás listo para regresar a casa? Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides decirme qué sitio te gustó más. ¡Hasta la próxima! La Estatua de la Libertad mide 93 metros de altura y se encuentra en la Isla de la Libertad en Nueva York. Es una de las atracciones turísticas más famosas que ofrece la Gran Manzana. Fue entregada a Estados Unidos como regalo de Francia en 1886. La estatua fue diseñada por un escultor francés llamado Frédéric Auguste Bartholdi. Se cree que el rostro de la estatua está basado en la madre de Bartholdi, Charlotte. El nombre completo del monumento es Estatua de la Libertad Iluminando al Mundo, que es un poco largo. Nos quedaremos con la versión abreviada por el resto de este video. El costo total para construir la estatua fue de más de $500,000. En la economía actual, eso serían alrededor de $10 millones. Tomó 5 años recaudar la cantidad de dinero necesaria para construir la estatua. El proyecto se completó en Francia en 1885. Luego, la estatua se desmontó en 350 piezas para poder transportarla a Estados Unidos. Un barco francés llamado Isere transportó la estatua de París a Nueva York. Sin embargo, un desastre casi impidió que la estatua llegara. El barco estuvo a punto de hundirse en una fuerte tormenta durante el viaje. Se necesitaron 4 meses para volver a montar las 350 piezas cuando llegaron a Nueva York. El monumento se inauguró oficialmente en octubre de 1886. La estatua está hecha de 300 placas de cobre superpuestas. Estas placas de cobre pesan un total de 31 toneladas. Se utilizaron otras 125 toneladas de hierro para construir los cimientos de la estatua. La estatua en sí pesa 225 toneladas. Su corona tiene 25 ventanas. Se cree que representan los minerales naturales de la Tierra. La Estatua de la Libertad era la estructura de hierro más alta jamás construida cuando se inauguró en 1886. Pero hoy en día, ni siquiera llega al top 5 cuando se trata de las estatuas más altas existentes. Echemos un vistazo a varios monumentos de todo el mundo, que en algunos casos se elevan más que el famoso monumento de Nueva York. Pero, antes de llegar a los gigantes en el mundo de las estatuas, debes saber algo.
No todas las estatuas famosas son espectáculos imponentes. Algunos de los monumentos más célebres son en realidad bastante pequeños. Esto incluye al Niño de Hierro, ubicado en Estocolmo, Suecia. La escultura representa a un niño pequeño envolviendo sus rodillas con sus brazos. Fue creada por una artista sueca llamada Liz Eriksson en 1967. La estatua mide solo 15 centímetros de altura. El nombre completo del pequeño monumento se traduce como Niño pequeño que mira a la luna, pero la gente lo acortó por conveniencia. El Niño de Hierro recibe todo tipo de regalos extraños durante todo el año. A veces se lo puede ver con una gorra o una bufanda. Los curiosos también dejan monedas, frutas y sushi en el banco de piedra donde se sientan. Hay otro monumento famoso que es tan pequeño como un ratón. En realidad, 2 ratones. Se llama The Philpott Lane Mice y se puede encontrar en Londres. Representa a 2 ratones peleándose por un trozo de queso. La estatua fue construida en 1862. La historia cuenta que una vez 2 trabajadores de la construcción tuvieron una discusión. Uno fue acusado de haberle robado el almuerzo al otro. Se dice que este pequeño monumento se dejó como tributo a este hecho. Entre los 5 monumentos más altos del mundo está The Statue of a Leaf. Se encuentra en Nathdwara, India. Tiene una impresionante altura de 106 metros. Representa a Shiva, un símbolo importante del hinduismo. Se utilizaron alrededor de 2.200 toneladas de acero en la construcción de la enorme estatua. Un jardín de 28 metros cuadrados la rodea. Más de 750 trabajadores participaron en su construcción. Su tamaño permite verla desde la ciudad de Cancroli, que se encuentra aproximadamente a 21 kilómetros de distancia. Los trabajos de construcción comenzaron en 2012, pero la estatua se completó hace poco. Probablemente no sea una sorpresa que hoy día sirva como una importante atracción turística en Nathdwara. La estatua del Buda Uchiku se encuentra en Tsukuba, Japón. Es la 4ª estatua más alta del mundo, con una altura de 120 metros. El monumento pesa unas increíbles 4.000 toneladas y fue construido en 1993 para conmemorar el nacimiento de Shiran, un famoso monje japonés. La mano izquierda tiene 18 metros de largo. Los turistas pueden transportarse en ascensor hasta la galería de observación, ubicada a casi 85 metros. Desde aquí, los visitantes disfrutan de increíbles vistas. En un día despejado, se puede ver hasta la torre Tokyo Skytree, que está aproximadamente a 67 kilómetros del monumento. Los hermosos jardines que rodean la estatua están llenos de flores en temporada. Los visitantes pueden tomar algunas y llevárselas a casa. Puedes ver mirasoles en septiembre y octubre, amapolas en mayo y peonías y hortensias en mayo y junio. El tercer monumento más alto de nuestro planeta es el Laikyunsetkyar. Se encuentra en un pueblo llamado Katakan Taung, en Myanmar. La estatua mide 129 metros de altura. La construcción del monumento comenzó en 1996 y tardó 12 años en terminarse. Fue presentado al público en febrero del 2008. La construcción tomó mucho tiempo porque fue financiada por el público. El monumento es una representación de Buda Gautama, quien muchos creen que es el fundador del budismo. La escultura está pintada de amarillo, que es considerado el color de la sabiduría en el budismo. Cada elemento del monumento es extremadamente preciso y detallado. Muchos turistas no tienen idea de que dentro del monumento hay un ascensor especial que brinda acceso a 27 pisos diferentes. Los visitantes pueden ingresar a la estatua y observar diferentes pinturas en las paredes de los pisos inferiores. El interior del monumento también alberga un templo. La zona que rodea a la estatua también es un punto de referencia para los turistas. Aquí se puede encontrar el jardín circundante de árboles Bodhi con más de 9.000 plantas. No solo hay muchas plantas al lado del monumento, sino que también hay miles de estatuas de Buda en miniatura. Siguiendo con el tema de los monumentos que representan Budas, el subcampeón de la competencia por el monumento más grande del mundo es el Buda del Templo de la Primavera. Lo encontrarás en Henan, China. Tiene más de 153 metros de altura. Está compuesto por más de 100 kilogramos de oro, 3.300 toneladas de aleación de cobre y 1.500 toneladas de acero. También cubre un área de más de 3.350 metros cuadrados.
El asiento de diamantes que hay debajo de la estatua consta de 6.666 Budas en miniatura. Tardó 11 años en construirse. Los trabajadores de construcción comenzaron en 1997 y la estatua se inauguró en 2008. Todo el proyecto Spring Temple costó aproximadamente $50 millones con 18 millones gastados directamente en los materiales y la construcción del monumento. ¿Has esperado tanto tiempo? Ahora es el momento de averiguar la identidad de la estatua más grande del mundo. La Estatua de la Unidad que se encuentra en Gujarat, en India. Su altura, rondando el récord de 183 metros. Valió la pena esperar, ¿verdad? La estatua es un tributo al hombre de hierro de la India, Sardar Vallabhbhai Patel. Se desempeñó como viceprimer ministro de la India desde 1947 hasta 1950. Se le atribuye la fusión de más de 560 estados principescos en lo que ahora conocemos como la India. Sorprendentemente, en comparación con las otras estatuas que hemos visto, el hombre de hierro solo tardó 3 años y medio en terminarse. Fue construido por un equipo de 300 ingenieros y 3.400 trabajadores. El monumento se compone de aproximadamente 70.000 toneladas de cemento y casi 25.000 toneladas de acero. 12.000 paneles de bronce cubren la estructura. La base del monumento está construida con más de 129 toneladas de chatarra donadas por casi 100 millones de agricultores de toda la India. En total, pesa 1.700 toneladas. La Estatua de la Unidad tiene una galería de observación con capacidad para 200 visitantes a la vez. También alberga un museo con 2.000 fotografías, 40.000 documentos y presentaciones en video y un centro de investigación. Todo tiene casi el doble del tamaño de la Estatua de la Libertad. ¡Wow! Tomé unas pequeñas vacaciones y viajé al otro lado del país, a Nueva York. Ah, la Gran Manzana, la ciudad donde viven más de 8 millones de personas, el hogar de Broadway, el Empire State, Central Park y la Estatua de la Libertad. La señorita Libertad llegó a los Estados Unidos desde Francia en 1885, en la forma de más de 300 piezas de cobre. También vino con instrucciones. Es necesario ensamblarla, no incluye baterías. Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses, pero estos últimos debieron construirle un pedestal. En lugar de Nueva York, la estatua podría haber terminado en Baltimore, Filadelfia, Boston o incluso San Francisco. Todas estas ciudades estaban dispuestas a pagar por la construcción en tanto recibieran la estatua, pero los neoyorquinos también la querían. Comenzaron a reunir los fondos y consiguieron el dinero que hacía falta. Así que la estatua hizo de Nueva York su hogar en 1886, donde aún reside. Lo siento, Filadelfia, me gustan tus sándwiches de carne. Como sea, la Estatua de la Libertad fue mi primera parada. Estaba muy entusiasmado, pero no tenía idea de lo que sucedería. Día 1. Llegué a Nueva York. Lo primero que hice fue tomar un ferry hacia la Isla de la Libertad. Ya podía verla a lo lejos, en medio del puerto. Cuando ya estábamos por llegar, todos comenzaron a tomarse selfies y yo no fui la excepción. Le pedí a alguien que me tomara una foto. Le di la espalda a la estatua. Miré a la cámara y sonreí. El sujeto parecía petrificado. Le pregunté si había algún problema, pero no podía responderme. Se limitó a señalar hacia la Estatua de la Libertad. Bueno, hacia donde solía estar. Había desaparecido. Me dijo que la estatua estaba ahí y que se esfumó de un segundo a otro. Los demás vieron lo mismo. Se preguntaban qué había pasado, pero nadie podía responder. Llegamos al puerto y me bajé del ferry. No podía dejar de sentir que era una especie de truco, pero no. La Estatua de la Libertad había desaparecido. Su pedestal estaba completamente vacío. Por supuesto, algunas personas treparon a él para tomarse fotos fingiendo que eran la estatua. Las autoridades llegaron al instante y no permitieron que nadie saliera de la isla. Dijeron que querían iniciar una investigación y atrapar al ladrón, dado que esa persona debía seguir entre nosotros. Como si fuera posible robar la Estatua de la Libertad, interrogaron a todos en la isla. Pasamos el día entero ahí hasta que por fin nos dejaron ir. ¿Quién tenía la Estatua de la Libertad escondida en el bolsillo? Obviamente nadie. ¡Qué sorpresa! Día 2. Todo esto es una locura, así que he decidido quedarme en Nueva York para ver cómo avanza la situación.
Por supuesto, a la mañana la noticia ya estaba en todos los periódicos, revistas y programas de televisión. Las pantallas del Times Square mostraban fotos de la estatua con títulos como ¿Me has visto? O La Estatua de la Libertad no está, e incluso otros más dramáticos como El robo del siglo, la Estatua de la Libertad robada. Toda la Gran Manzana llora su pérdida. Algunas personas se pintaron de verde a su lado para imitar el color de la estatua y usan vestidos y una corona que recuerda a la de la señorita Libertad. Por cierto, las tiendas de recuerdos se quedaron sin esas coronas y sin estatuas de la Libertad de plástico. Intento evitar Instagram y las demás redes sociales. Todas las celebridades y todos los usuarios publican fotos de la estatua con emojis de una cara llorando y un corazón roto. Internet se ha convertido en un gran monumento. Hacia la noche, el Empire State brilla con un verde azulado en honor a la estatua desaparecida. Día 5. Nueva York tiene aún más gente ahora. Es como si todos los estadounidenses hubieran viajado a la ciudad para asegurarse de que la estatua realmente desapareció y que no es una especie de engaño de Internet. Como si necesitáramos otro de esos. Ahora la zona de Manhattan de donde solía partir el ferry está repleta de gente. Hay muchos fanáticos súper leales pintados. Debo decir que me asustan un poco. Se pasan todo el día ahí, esperando a que la estatua regrese de alguna forma. Nadie tiene permitido ir a la Isla de la Libertad. Los mejores detectives del mundo llegaron para investigar el caso y arrojar luz sobre lo que pudo haber pasado. Día 10. Francia anunció oficialmente que harán una nueva Estatua de la Libertad para Nueva York. Es muy amable de su parte, pero todos se lamentan y dicen que ninguna estatua nueva podrá reemplazar al original que tanto aman. ¿Recuerdas que en 1885 había otras ciudades como Boston y Filadelfia que también la querían? Bueno, ahora están culpando a Nueva York por haber perdido una estatua de 46 metros de altura y un peso de 225,000 kilogramos. Dicen que eso jamás habría sucedido si la estatua hubiera terminado en Boston o en Filadelfia, cosa que suena absurda. Por otro lado, ¿sabías que hay más estatuas de la libertad en el mundo? Existe otra versión más pequeña, un regalo de Estados Unidos a Francia unos años después de que la original fue instalada en Nueva York. Este pequeño monumento de solo 11 metros de altura se encuentra en el puente de Grenelle. Bueno, al menos hasta hace unos días. Para consolar a los estadounidenses, Francia envió esta pequeña copia de París a Nueva York. La colocaron en el pedestal en reemplazo de la que desapareció. Bueno, dado que es más de 10 veces más pequeña que la original, se ve un poco chistosa. Pero supongo que los neoyorquinos no pueden imaginar Nueva York sin su estatua, por más que sea una réplica. También hay una copia del tamaño real de la antorcha en París. Bueno, esta también fue enviada a Nueva York. La instalaron en la Isla de la Libertad y la transformaron en un monumento. Mientras tanto, el New York Hotel and Casino de Las Vegas no se ha manifestado al respecto. Es como si intentaran no llamar la atención. Día 20. El mundo ha iniciado una enorme colecta para una nueva Estatua de la Libertad. Y luego se terminó. Hicieron falta solo 2 horas y 47 minutos para reunir los $100 millones que se necesitaban. Casi 2,000 millones de personas de todas partes del mundo contribuyeron. La construcción comenzará en París dentro de 2 semanas, tal como en los viejos tiempos. Después será transportada una vez más a los Estados Unidos. Boston sigue insistiendo en que no deberían confiarle la estatua a Nueva York, pero no creo que logren persuadir al mundo. Esa pequeña réplica en el pedestal se ve muy absurda. Nunca me acostumbré a ella. Además, a partir de hoy los turistas tienen permitido visitar la Isla de la Libertad por primera vez desde el incidente. Pareciera que toda Nueva York quiere ir, así que las autoridades han implementado un sistema de fila digital. Los boletos para los próximos 2 meses se reservaron en menos de 10 minutos. Bueno, si consideramos que hay 8 millones de neoyorquinos y que la ciudad recibe más de 250 millones de turistas cada año, supongo que podré visitar la isla en una década o 2. Día 31. Grandes noticias. No puedo creerlo. La Estatua de la Libertad, y me refiero a la original, está de regreso. Dicen que apareció en medio de la noche. La réplica más pequeña ahora está junto al pedestal, y la original se encuentra en el lugar de siempre.
tenía que verlo, así que corrí al aeropuerto, al igual que todos en Nueva York. ¿Realmente regresó? Nadie sabe qué pasó. Las grandes mentes del mundo siguen sin poder resolver el misterio y David Copperfield tiene una buena coartada. Si me preguntan a mí, creo que la estatua desapareció por cuenta propia. Tal vez necesitaba unas vacaciones. Me la imagino relajándose en una playa de América Central. No puedo culparla. Imagina llevar más de 100 años de pie y sin un solo día de descanso, mostrándote paciente frente a las personas que no paran de tomarte fotos. No es un trabajo sencillo. Me alegra que haya descansado. Tal vez no volvamos a perderla durante otras 15 décadas. Estábamos tan preocupados y ahí está ella, de pie, como si no hubiera pasado nada.